Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, como ese aplauso es para la palabra del Señor, yo creo que puede darle un mejor aplauso todavía. Gracias, Señor. Hoy me toca, tengo la responsabilidad de compartir el mensaje el día de hoy, así que le pido que antes que cualquier cosa, ore por mí, extienda sus manos hacia acá y oremos para que el Señor hable a través de mi vida. Padre, gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy. Gracias, mi Dios, por este nuevo día también que nos concedes. Y ahora te pedimos que uses a tu siervo para transmitir lo que tú quieres decirnos, Señor, como iglesia, como tus hijos, como tu casa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y que haya un corazón en nosotros, que sea que esa tierra buena donde la semilla de tu palabra caerá el día de hoy y dará fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, según yo entendí entonces ahorita que decía Lalo, no sé, entonces este sería como el plato fuerte o algo así, más o menos. Sí, algo así. Bueno, y el postre sería al final. Entonces, bueno, el chiste es que estamos aquí y el día de hoy se llama esta palabra: guarda tu espada. Y vamos a leer ahí en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 14 y 15. Dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Vámonos de ahí hasta el versículo 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David estaba viviendo momentos bien difíciles. No sé si podemos subir un poquito más aquí adelante, porque siento que no me oigo. David estaba viviendo momentos bien difíciles. Su hijo se había rebelado contra él, y no solamente se había rebelado, sino que quería matarlo, porque él quería ocupar el lugar de David, el trono de David, pero en sus fuerzas, y no esperar el tiempo de Dios. Entonces manipuló a Absalón al pueblo, lo manipuló de tal manera que el pueblo estaba convencido por las actitudes que estaba tomando Absalón de que era lo correcto lo que estaba haciendo Absalón. Y entonces manipuló de tal manera que la gente ya estaba siguiendo a Absalón y dejando a David. Pero David, dice la palabra, usted puede leer antes y después, David tenía hombres fieles y leales, amigos que estaban con él y que entendían el problema y que sabían que eso no estaba bien. Y en este momento que estamos aquí leyendo, está huyendo David de su hijo Absalón y está diciendo: va a venir contra mí, y tengo dos opciones: peleo contra mi hijo o mejor huyo, porque las dos van a tener consecuencias. Y una de las consecuencias es que también, dado lo que estaba planeando su hijo Absalón, podría haber consecuencias muy
catastróficas en contra del pueblo también, porque el pueblo también iba a sufrir. Entonces él decide mejor huir y se lleva el arca. Y allá en el camino dice, mejor, ¿saben qué? Regresa en el arca a la ciudad y manda ahí a los encargados del arca que le lleven al tabernáculo. Y cuando nosotros leemos esta parte de David y conocemos a David más o menos, yo creo que hablamos mucho de David, mucho que hablar de David. Y sabemos que David era un hombre de guerra. Y usted puede leer, y siempre que David iba a la guerra, consultaba a Dios. Y antes de pelear, consultaba a Dios y decía, Dios, ¿voy a ir a pelear o me quedo? Y David no salía a pelear si Dios no se lo mostraba, porque él sabía honrar a Dios. Y la Biblia lo dice, que David tenía un corazón conforme al del Señor. Ahora, trayendo un poquito todo esto para acá, yo puedo pensar, imaginar, y creo que todos lo hacemos, tanta cosa que estamos viviendo esta semana. Yo creo que fue una semana muy difícil para todos nosotros, y no solamente para nosotros. Al mismo tiempo que estábamos aquí en el temblor y tanta réplica que ha venido, en otras ciudades estaba inundando, se estaba cayendo tanta agua que hubo tantas inundaciones. Luego después vienen algunos deslaves y ha muerto gente, y ha habido mucha necesidad en todo este tiempo, y nos lleva a reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y fuera de eso hay otras cosas. Eso no lo es todo. O sea, quitándole eso, hay muchos problemas, muchos ataques, hay enfermedades, hay cosas que quisiéramos que no se dieran, y nunca dejaremos de pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Sí? Y siempre no va a faltar quien empiece con sus respuestas, ¿verdad? Y empiece que tiene la respuesta correcta y la verdadera. Y los que conocemos a Dios tenemos preguntas, y los que no conocen a Dios también dicen, si Dios existiera no permitiera esto, y si Dios existiera, realmente fuera un Dios bueno, un Dios de amor, no permitiría que sucediera esto. O ¿dónde estaba Dios cuando mi papá murió? ¿Dónde estaba Dios cuando mamá murió? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? ¿Dónde estaba? Y entonces llega un momento en el que llegamos a un punto en que reconocemos que las decisiones son de Dios y no nuestras, y que nuestras vidas están en manos de Dios, y que Dios es soberano, ¿verdad? Es la palabra que siempre usamos. Dios es soberano, y eso significa que Él va a decidir, y que eso significa que Él es un Dios justo, y que todo lo que Él permite que sucede no es porque Dios se equivocó, o porque Dios es un Dios injusto, porque no sabe hacer las cosas. No, Dios siempre, en todas las cosas, siempre va a ser un Dios justo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que le puedan dar un aplauso al Señor por ese Dios que tenemos. Él sabe lo que está pasando, pero llegamos a ese nivel, llegamos a ese punto donde superamos quizás la fase de preguntas y respuestas, y digo, Dios, sí es cierto, tú eres soberano y tú eres un Dios justo y me amas. Entonces paso a un nivel donde Dios me habla y me dice, todos son mis hijos y yo quiero que todos disfruten de la vida eterna. Y entonces entiendo y digo, si se pierden, ¿y qué hice yo por los que se están perdiendo? Si hay gente que se está yendo sin conocerle, ¿y qué hice yo? Nada más me quejé, nada más cuestioné, o realmente trabajé y fui un guerrero para hacer que otros conozcan del Dios que yo alabo, el que yo exalto, el que tengo toda mi confianza. Y cuando entiendo en ese nivel de que todo es para Dios y que lo demás es secundario, quizás no voy a cuestionar tantas cosas que suceden o tantas cosas que me suceden, porque mi vida, le he dicho, de aquí le hemos cantado, mi vida es tuya, Señor, yo me entrego a ti, yo me rindo a ti, hágase lo que tú quieras en mí. Y entonces dice, lo que yo quiera, ok,
Entonces, ¿por qué me estás reclamando ahora? Entonces, ¿por qué estás cuestionando las cosas que están sucediendo? Pero cuando llega uno a ese nivel, entiende uno que es para Dios todo, y que en todo el nombre del Señor será glorificado. Algo que tenía David entonces es que David, el punto número 1, David tenía un corazón conforme al de Dios. David no estaba pensando en él. David estaba pensando en el pueblo que Dios le había entregado, en el pueblo en que él había puesto por rey a David, a ese pueblo, en el bienestar del pueblo, en qué haría Dios si Dios estuviera aquí. Y es por eso que David se gozaba, y es por eso que David adoraba al Señor, y es por eso que David siempre ofrendaba al Señor, es por eso que David siempre le buscaba, porque él tenía un corazón conforme al Señor. David, otro punto número 2, David no tuvo ídolos. David siempre manifestó que el único Dios era Jehová de los ejércitos, al quien él honraba y al quien él sacrificaba y a quien él se rendía nada más. Punto número 3, David rehusó levantar su espada en contra de su familia. Qué momento tan difícil. Ya vamos en el punto 3. David rehusó. Vamos en el 3 ya. ¿Por qué dice uno ahí? No, pero esos son los anteriores. Esos son otros. Ok, entonces son otros. Esos todavía no llegamos ahí. Había otros 3 puntos, otros 4 puntos. Ok, punto número 2. David no tuvo ídolos, ya lo dije. Sí. Punto número 3, David rehusó. Esos no son entonces, esos espérense todavía, no los pongan. David rehusó levantar su espada en contra de su familia. Qué momento difícil ha de haber sido o ha de ser que en tu familia se dé algo así, que un hijo se levante en tu contra como padre, y no solamente se levante en tu contra, sino que te quiera matar y te esté buscando para matarte. Ha de ser bien difícil. Y siempre, claro que eso nos va a pegar más. Puedo tener problemas con un vecino, en el trabajo, con X persona, pero cuando es con alguien de la familia, cuando sabes que algo está sucediendo y algo no está bien, eso duele más, eso pega más. Cuando es con alguien que tienes cercano, eso duele y pega más, ¿verdad? Pero él, ¿qué hizo? A pesar de eso, él no decidió levantarse en contra de su hijo. Él estaba pensando en otras cosas, y él era un hombre de guerra. Por ahí si podemos poner el título mejor para que no quede eso. Ahí en 1 Samuel 17, que no lo vamos a ver, habla y dice: yo maté al león, yo maté al oso, y por cuidar las ovejas. Él sabía dar su vida por las ovejas. Él sabía lo que era enfrentar a un león y a un oso. Yo creo que usted y yo no nos imaginamos eso. Si cuando nos sale por ahí en la calle un perro y corremos y les damos vuelta a ese perro, imagínese que le salga un león, imagínese que le salga un oso, y no creo que un osito así de esos que están más grandes que uno, pero dice que él agarraba la quijada y les abría. Cuando tenían agarrada a la oveja, él les abría la quijada y les quitaba la oveja que tenían ahí y los mataba. Él solito. Él estaba siendo preparado como un guerrero, porque después se enfrentó a Goliat, y él decía: ¿qué me va a hacer ese incircunciso filisteo si he matado osos, he matado leones? Pero David estaba siendo preparado. Pero aunque él había peleado con todo ese tipo de osos y leones, él no levantó su espada en contra de su familia. Y por ahí dice el hermano Loreto, ¿verdad?, que la familia jamás se le da la espalda también, aunque ellos te la den, ¿verdad? No vas a levantar tu espada. Y es algo que hizo David. No lo hizo en contra de su familia. Soy un ruidito acá adelante. Si David hubiera tenido un deseo de venganza, lo que hubiera provocado iba a ser división en su casa, o más división en su casa. Pero ¿qué pasa?
o qué tenemos que hacer cuando estamos viendo nosotros o viviendo momentos complicados en casa o en la familia. Esta es nuestra casa también. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando eso sucede? Hay dos decisiones que podemos tomar. Una es pelear, tomar justicia por nuestras manos, levantar la espada, o la otra es guardar la espada. Y de eso es lo que habla el día de hoy esta palabra. Vamos a ver ahora sí varios puntos. Punto número 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi deseo de venganza. Yo sé que algunos, he oído por ahí decir algunos a veces: híjole, Señor, permíteme desclavarme tantito y darle así con todo a esta persona. Dios no quiere que nos desclavemos. Dios quiere que, Dios nos dice ahí en Romanos 12:19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si se alcanza a leer, creo que está muy chica la letra. Dice el Señor, entonces no se vengan ustedes, denme chance a mí. ¿Sabes qué es lo que yo entiendo? Cuando tú dices: no, es que ahorita me las va a pagar, es que ahorita, y me tiene que oír y me va a oír. Dice Dios: se hace un lado, adelante, hazlo a tu manera. Y yo creo que nos conviene que Dios no se haga a un lado, y mejor que tú y yo le digamos: Dios, adelante, yo no sé cómo hacerlo, yo en la carne quiero hacer esto, pero yo prefiero mejor que sea a tu manera. Y a veces la manera de Dios no nos gusta. Para nosotros lo haríamos diferente, y ver que se revuelque el que me hizo, y ver que pague el que me hizo, y ver que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona, sobre esas personas. Pero Dios piensa de una manera diferente. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Si no, cámbiame ese deseo de venganza, me va a ser más violento y voy a lastimar a otras personas, las que están cerca de mí también. Y ahí hablaremos de falta de perdón y amarguras, etcétera, etcétera. Punto número 2, hay cosas más importantes que mis sentimientos. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones nos hacen vulnerables. Hay una vez que escuché algo y siempre me cuesta mucho trabajo decirlo, porque tal y como está no lo he podido encontrar. Pero Dios nos hizo, pues sí, nos hizo con sentimientos, nos hizo con un alma donde tenemos emociones, donde a veces estamos tristes, donde a veces estamos contentos, pero todo está aquí, como decía como decía Calimán. Perdón, estoy diciendo cosas, todo está en la mente. Pero Dios nos ha dado una mente tan poderosa para crear, para recordar, para tener visión para un futuro. Entonces esa mente a veces nos mueve, y a veces con solo pensar cambiamos nuestro estado de ánimo. Puedes tenerlo todo, pero si en tu mente te sientes un fracasado, vas a ser un fracasado aunque tengas todo, aunque tengas todos los dones, aunque tengas todas las habilidades. Pero sin embargo, al que no tiene nada, pero dice: yo puedo hacerlo, y de la nada se levanta y hace muchas cosas, ¿sí? Y hace veces más y logra más que el que ya lo tiene todo. Y todo está en la manera en que yo veo las cosas. Entonces, si yo entiendo que hay cosas más importantes que lo que yo pienso, que lo que yo quiero, que lo que yo siento, no voy a tener deseos de venganza, y voy a bajar mi espada, porque va más allá de lo que me hicieron o de lo que yo quiero hacer. Punto número 3, la unidad atrae la unción, es el punto número 3. En el Salmo 133 no lo vamos a leer, pero nos habla de cuán bello y qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice: es como el buen óleo. ¿Qué voy a buscar? Es que, pastor, vamos a servir y tú te vas a poner ahí en la puerta con fulanita, pero dice: no, póngame con otra persona, o mejor póngame a otro lado, porque yo no puedo estar cerca de esa persona, porque sí. Y entonces
no busco la unidad, yo tengo que buscar la unidad, porque la unidad trae la unción. Y cuando yo traigo la unción sobre mi vida, el poder de Dios está sobre mi vida. Y ya no soy yo, y entonces es Dios a través de mí el que va a hacer las cosas. Cuando yo estoy pensando en lo que debe de merecer otra persona, no estoy buscando la unción. Y lo último que debo de hacer entonces es pensar en levantar mi espada. La espada, cuando yo la bajo, genero unidad. Y cuando yo genero unidad, genero unción sobre mi vida y sobre el lugar donde yo estoy. Y principalmente en mi familia, que es donde yo necesito que la unción esté cayendo. Punto número 4, vámonos rápido. Tener un espíritu correcto. En Juan 18 nos habla cuando van a arrestar a Jesús y sale el mocha orejas y corta la oreja a esta persona, Pedro, y entonces el Señor le dice: Pedro, así no se hacen las cosas, lo digo en mis palabras. Y entonces agarra la oreja. Ya me imagino el Señor agarrando la oreja y poniéndosela ahí y volviéndosela a pegar. Yo no creo, porque híjole, hubiera sido tan exacto con la espada, y yo sé que Pedro era un pescador, hubiera sido tan exacto en cortarle la oreja. Y aquel cuate yo creo que no estaba quieto, no sé si no lo vio venir. Yo creo que sí lo vio venir. Yo creo que él no iba nada más a la oreja, yo creo que él iba a darle quizás a la cabeza, a matarlo. Y a lo mejor aquel lo que hizo, eso ya es mi versión y mi imaginación, ¿ok? Aquel lo que hizo quizás fue esquivarle el espadazo y ¡fum! Y le mocha la oreja. Actuó en la carne, como decimos nosotros. Pedro estuvo con Jesús tanto tiempo, casi 3 años. Tú y yo podemos estar viniendo, estar en todo, haber leído toda la Biblia, haber tomado los encuentros, habernos graduado y estar tenido en un instituto de teología y lo que tú quieras. Pero si no hay un espíritu correcto, no hay unción sobre nuestra vida. No está el carácter de Jesús en nosotros. Aún en que iban a arrestarlo, a lo mejor tú y yo diríamos: pues vamos a crear y ahorita oramos y reprendamos y se van ahorita. No, hay un plan, hay un propósito. Y Jesús sabía que iba a morir. Y antes de morir Jesús sabía lo que le iba a suceder. Pero no por eso evitó lo que iba a pasar. Al contrario, no sacó la espada. Él la guardó y provocó que el Espíritu Santo siguiera obrando en su carácter y manifestándolo. ¿Estamos aquí? Puedo tener todo, pero un espíritu incorrecto, y ese espíritu se manifiesta en mi carácter. Punto número 5. Las batallas más grandes de nuestra vida no se ganan con la espada, se ganan con la cruz. Tengo que aprender, decía Pablo, dijo el Señor Jesús: tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mis anhelos, tengo que morir a mis proyectos, tengo que morir a lo que yo quisiera que sucediera y decirle: Dios, ¿de qué me sirve? Como le dijo a esta persona: has acumulado tantas cosas, y si hoy mueres, ¿a dónde se va tu alma? Y mejor entonces decir: Dios, sí, yo sé que tú me quieres bendecir, pero ¿qué estoy haciendo por tu reino? ¿Qué estoy trabajando para tu reino? ¿En qué te estoy sirviendo? Y si no estoy haciendo nada, entonces significa que estoy más preocupado en otras cosas, en las cosas mías, en las cosas de yo no me dejo, en las cosas de ser yo el guerrero puesto por quién sabe quién, menos por Dios. Pero no estoy buscando el reino de Dios, no estoy buscando las cosas de Dios. Las batallas más grandes entonces de nuestra vida no se ganan con la espada, sino con la cruz. Punto número 6. Querer que Dios, o desear que Dios bendiga a mis enemigos. Híjole, yo creo que esta sí está bien difícil. Ya cuando llegamos a este punto, es que después de lo que me hizo, después de lo que me hicieron, David iba huyendo y se llevó el arca. Pero David sabía que la presencia de Dios,
que el arca, donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y entonces Dios dice, ¿por qué me voy a llevar el arca? Es como que en ese momento David reacciona y dice, si la traigo, como que me siento egoísta, como que estoy pues trayendo la presencia nada más para mí. Y esta arca no es para mí. Esta arca la hizo Dios para manifestarse al pueblo, para hablar al pueblo de Dios, para mostrar su gloria ahí en el lugar santísimo donde está el arca y dar instrucciones de su voluntad, de lo que quiere que haga. Entonces Él la regresa y dice, prefiero que esté entonces la presencia de Dios en el pueblo que llevarla conmigo. Y si Dios, fíjense como ustedes saben lo que leímos hace rato, y si Dios se complace conmigo, me permitirá volver a ese lugar, al arca y al su tabernáculo. Y si no, pues no. Pero David estaba primero viendo que la bendición estuviera allí en el pueblo donde estaba su hijo y donde estaba el pueblo siendo manipulado por la maldad de su hijo. Punto número 7, ser humilde. Y esto se trata, ser humilde no es lo que pienso de mí, sino más bien es lo que pienso de los demás. Cuando yo, como Pablo decía, tener a todos un concepto más de los demás que de mí mismo, algo así, en otras palabras, como superiores a mí, entonces yo todos los voy a ver, wow, o sea, qué padre, porque todos los pastores de Comunidad Acapulco pues predican mucho mejor que yo, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor conmigo se duermen algunos, pero yo sé que con los demás no se duermen, los demás hablan mejor, los demás no se traban como yo, a veces hablo tan rápido que no se me entiende. Y qué bueno que tenemos, y qué bueno que tenemos esos discípulos y pastores aquí en Comunidad, ¿verdad? Y qué bueno que hay siervos que están dando todo, y qué bueno que hay jóvenes que están cantando y que tienen bonita voz, y yo quisiera tener esa voz, pero qué bueno que Dios los ha bendecido con esos talentos para tocar, para cantar. Y entonces no se trata con lo que yo pienso de mí, sino lo que yo pienso de los demás. A lo mejor usted dirá, ¿y ahora de dónde? Ahora todos con tenis, y ahora con de mezclilla, y ahora y esa moda, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Verdad? Usted, venimos a buscar a Dios. A lo mejor a usted no le gusta cómo viste fulano, cómo viste el otro, pero no, se trata de aceptarnos como somos. Aquí vemos mucha variedad de muchos pensamientos, de muchos gustos, pero se trata de aceptarnos y ser humildes. ¿Sí me explico? Entonces, dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y puede pasar el grupo de alabanza, por favor. ¿Cuántos humildes hay aquí? Como por fe, levántela. Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios, ¿qué hace? Él los resiste. Él los resiste. Y quiero cerrar con esto. Yo creo que en esa parte que no leímos, pero que todos conocemos, cuando Pedro saca la espada y corta la oreja, esto habla de que si tú y yo estamos con la espada bien desenvainada todo el tiempo, y todo el tiempo vemos al diablo por todos lados, vemos a un tránsito y le reprendes el tránsito en el nombre de Jesús. Pero el problema no es el tránsito, el problema es que sabes que no traes licencia, el problema es que sabes que la tarjeta está vencida, pero te reprendo. Y si no te pasas un alto, no tienen por qué pararte. Si te estacionas donde debe ser, no tiene, es por poner un ejemplo, ¿sí? Pero hay gente que tiene más al diablo en la boca que a Jesús. Y yo me imagino que el diablo anda acá entretenido con otras personas, así como con el botoncito que sale en la tele, nada más viendo a ver dónde le pica, y de tu vida ni en cuenta. Pero tú empiezas ahí, te reprendo, Satanás, y él entonces dice, ¿quién me habló por acá? Y entonces, ya aprovechando que me hiciste voltear a ver, pues ahí te pongo el pie para que te caigas, te tropieces, ¿verdad? ¿Por qué no mejor tener, como sea, está bien la otra?
como... se me fue el... Mejor dedicar el tiempo al Señor. Bajar la espada. Dice que sí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa hay que usar. Esa, la que cuando nosotros declaramos, sí, cadenas se rompen y ataduras, y el enemigo que se quiera acecharnos, que está al acecho, lo vamos a matar, a hacer que huya. Cuando, es más, a lo mejor ni va a haber necesidad de usar, porque dice que él huye por 7 caminos. Cuando diga, no hombre, este cuate sí trae una espada, pero bien filosa, porque estamos declarando palabra, porque estamos alabando a Dios, porque estamos honrando a Dios, porque nuestro corazón busca a Él antes de nuestros intereses, antes de nuestros pensamientos. Estamos buscando el bien que Él quiere hacer en la casa, en la familia, con los que Él nos ha puesto cerca para convivir, para apoyar, para bendecir. Y entonces dice el diablo, no hombre, este ni me la acerco, porque cuando Él abre la boca, cadenas caen, montañas se mueven, porque así lo dijo el Señor. Amén. Pero es cuando tú y yo guardamos la espada. Es cuando tú y yo decimos, Dios, no hombre, como dice, está escrito, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No sabe con quién se metió. Este que me hizo esto no sabe que soy un hijo de Dios. No me lo hizo a mí, se lo hizo a mi Padre. Y el que me defiende no sabe cómo. El Dios, bendícelo, bendícelo y ten misericordia de él. Yo no le deseo nada malo, porque yo sé que horrenda cosa es caer en tus manos cuando la ira de Dios viene sobre alguien. Y cuando lo bendecimos, estamos guardando la espada, tú y yo, y dejando que el poder de Dios actúe. Una vez yo recibí una palabra de alguien y no fue aquí, y fue en otra ciudad, un pastor allá en Saltillo. Y yo estoy seguro que él ni sabía nada de mí. Y entonces y empieza a hablar, empieza a orar, y de repente dice el Señor que dejes de pelear, porque cuando tú peleas, Él se hace a un lado. Y eso fue todo. Y por eso te lo dije hoy así, porque cuando tú y yo sacamos la espada para desquitarnos, para vengarnos, para no hacer la voluntad de Dios, lo que estamos provocando es que Dios se haga a un lado, y tú y yo lo hagamos en nuestras fuerzas. Vamos a dejar hoy la espada. Vamos a dejar hoy la espada. ¿Estamos aquí? ¿Sí estamos aquí o empiezo otra vez? Vamos a ponernos en pie. Te invito a que nos pongamos de pie. Prácticamente estamos terminando. Hay luchas. Hay muchas luchas que estamos viviendo. Y ya veníamos de una y otra, y no sabemos qué va a haber mañana, el otro mes, el otro año, no sabemos. El único que lo sabe es Dios. Lo único que sí sabemos es que tenemos un Dios que es poderoso y que nos ama. Lo único que sí sabemos es el que nos dice: no dejes de congregarte, no dejes de buscarme, no dejes de adorarme, porque mi brazo está extendido sobre ti, y hay un galardón para los que se acercan a mí y me buscan con fe. Es lo que nos toca hacer a nosotros. Y hay otra parte que dice que nuestra batalla no es con espada, que es con alabanza, que es con instrumentos, que es con nuestra voz, que es con nuestras manos, que es con nuestra danza. Cuando nosotros venimos delante del Señor, y es la manera en que nosotros peleamos. Yo estaba pensando, en aquel tiempo se habla mucho de la espada porque no había otra cosa. Y si usted ve esas películas de épicas, es espada, son armaduras las que se usaban antes, porque ahí son flechas y arcos, y es lo que habla la palabra. Pero antes, si hubiera sido en estos tiempos, híjole, a lo mejor la Biblia dijera otras cosas. A lo mejor la Biblia usara los cañones, y no es con tanque, y no es con escopeta, y no es con cañones, y no es con armas químicas. Y entonces diría tantas cosas la Biblia, ¿verdad? Si hubiera sido todo eso en este tiempo. Pero es lo mismo, al final de cuentas. Es lo mismo. Estamos en una lucha.
Y a lo mejor no tienes una espada, a lo mejor tenemos a veces una boca que habla, pero si con ganas, que si nuestras palabras mataran, ya seríamos asesinos de mucha gente. Y entonces dice el Señor Jesús, ¿cómo de esa misma boca puede fluir adoración y pueden fluir maldiciones? Guardemos nuestra espada, dejemos lugar a que Dios lo haga. Es el momento de que tú y yo confiemos en Él y digamos: Dios, tú tienes algo mejor para mí, tú tienes un mejor trabajo para mí. Me robaron, sí. Dice tu palabra que tú me devolverás 7 veces más de lo que me robaron. El negocio quizás está yendo para abajo, quizás tú tienes otro negocio, pero yo sigo aquí con la espada. Quiero pelear en lo imposible, quiero, según tengo fe, y no voy a dejar no lo voy a soltar. Quizás Dios te está diciendo que lo sueltes. David soltó el arca. David no estaba soltando la presencia de Dios, estaba ahora dependiendo totalmente de Dios. No dependía de un arca. Tú y yo nos dependemos de algo. Tú y yo dependemos de Dios solamente. La palabra que ha sido sembrada, la promesa que Dios nos ha dado en algún tiempo, de eso dependemos. No dependes de lo que tenemos, de lo que ven nuestros ojos, de ese ahorro que tengas, que quizás ya se está acabando. No dependemos de eso, no dependemos de lo que tengas invertido. Dependemos de Dios. No dependemos de ese título, de ese doctorado, de esa maestría que tienes. Dependemos de Dios, solamente de Dios. Y David fue lo que entendió. Pero mientras tú y yo estamos en el camino correcto y diciendo: Dios, yo voy haciendo tu voluntad, muero a mis intereses. ¿Qué quieres que haga, Dios? Cuando yo pongo el reino de Dios y su justicia en primer lugar, Él dice que Él tendrá cuidado de todo lo demás, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aún tus enemigos, aún los que te han traicionado, aún los que te han hecho cosas que tú no esperabas, que tú diste todo, aún eso, y Dios trabajará conmigo, y Dios traerá sanidad, Dios traerá paz, y Dios me va a bendecir a mí. Amén. Vamos a adorar al Señor, porque cierra tus ojos ahí un momento. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Deja que el Señor te abrace. Aquí estás, debemos mover. Es lo más importante, Señor, tu presencia. Y que nunca descuidemos nuestra adoración hacia ti, Señor. Que ningún sentimiento, ninguna emoción estorbe, Padre. Tú eres el que sana, tú eres el que trae libertad. Tú eres el que nos hace libres, mi Dios, para avanzar y seguir caminando. Aquí estás, debemos mover. Danos ese espíritu correcto. Manifiesta tu carácter a través de nosotros, Señor. Al bendecir, al guardar, Señor, nuestra espada y darte lugar a ti, Señor. Que tú obres a favor de nosotros. Hoy se rompe, Señor, esa resistencia que impide avanzar, esa resistencia que está estorbando, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, caminos se abren. Caminos se abren hoy en el nombre de Jesús. Los estorbos se están quitando. Los estorbos son quitados hoy. Todo lo que se está oponiendo, todo lo que se está oponiendo, porque hoy entendemos, Señor, tu presencia va con nosotros. Tu presencia va con nosotros, Señor. Sí, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Hay libertad hoy, recibe la sanidad. Recibe la sanidad. Dios sanando corazones, Dios sanando heridas, Dios sanando manera de pensar, ese rencor, esa amargura, ese deseo de venganza. Hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy se va en el nombre de Jesús. Hay libertad para adorarte, para servirte. Hay libertad para recibir. Hay libertad para escuchar tu voz, para escuchar tu dirección, Espíritu Santo. Hay libertad hoy. Hay libertad.
estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Pueda ver, estás orando. Ahí está el Señor. Siempre estás. Deja que el Señor obre. Siempre estás. Deja que el Señor obre conforme a su voluntad, no conforme a la tuya. No pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda. Deja que el Señor, ese Dios justo, el Dios que nos levantó, el Dios que nos perdonó, que nos rescató y que nos ha traído para acercarnos a Él, está haciendo también esa obra de poder a favor tuyo. A favor tuyo lo está haciendo. Suelta esas personas. Suelta esas personas. El Señor está obrando, pero principalmente está obrando en tu vida. Hay sanidad, hay paz, hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad para escucharlo. Hay libertad para tener el carácter de Jesús en cada situación, en cada momento, en todo lo que se presente. Manifestaremos y no tomaremos la espada. Tomaremos el carácter de Jesús en cada situación, Señor. Siempre estás, porque tú estás con nosotros y tú estás sobrando a nuestro favor, Señor. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. No quiero que te vayas con